¿Ahí está bien? Sí, doctor, ahí sí ya puede. Gracias. Ya, María. Bueno, habíamos señalado que estudiar el aparato reproductor es más allá del conocimiento anatómico, el conocimiento fisiológico, es importante el impacto que tiene en los seres vivos, en el ser humano. Miren, todo lo que ocurre dentro de la vida de los seres humanos están íntimamente relacionados con lo que ocurre en los aparatos reproductores, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante saberlo. Las implicaciones en algún foro, no se olviden, cuando estemos discutiendo, preguntar también aspectos del impacto en la vida de las personas. A ustedes como jóvenes, seguramente hay una serie de inquietudes al respecto y que deben ser planteadas y conversadas y discutidas. Entonces, eso está bien. Ahora vamos a ver el otro aparato, el reproductor femenino. Y cuando hablemos del aparato reproductor femenino, obviamente que vamos a ver toda su estructura anatómica, pero también vamos a ver lo que implica su impacto en la vida de las personas. Cuando hablemos por ejemplo, de ovarios, miren, cuando hablemos de ovarios estamos hablando no solamente del productor de óvulos, estamos hablando del productor de los estrógenos, de la progesterona. Yo no sé si en fisiología ya le están enseñando algo de ellos, pero por lo menos aquí tenemos que decirles que los estrógenos son las hormonas que dan las caracteres sexuales secundarias de la mujer. Es decir, cuando la niña en la etapa pubertad comienza a producir estrógenos, su ovario es que mantiene esas características de una mujer, es decir, crecimiento de caderas, crecimiento de mamas, su voz, su vello, etcétera, etcétera. O sea que es una forma como los estrógenos actúan en el desarrollo de una mujer. Y luego, ya está desarrollada físicamente, cómo actúa en el funcionamiento de su vida. Entonces, los estrógenos no solamente tienen que ver con la menstruación. Si la menstruación actúa en la primera fase de la menstruación, que se llama la fase eh, germinativa, ¿no es cierto? Proliferativa también se lo llama, que es el prepararle para anidar el óvulo fecundado. Entonces los estrógenos actúan a ese nivel. Entonces, al actuar sobre el nivel, ¿qué quiere decir? Que está actuando a nivel del encéfalo, a nivel del hipotálamo. Y del hipotálamo da órdenes a la hipófisis que se encuentra aquí dentro, que la próxima semana ya veremos endocrino. Y la hipófisis ordena al ovario a producir, ¿no es cierto?, el nuevo óvulo. Hasta el 14º día en que es fecundado o no. Y luego de ello, cuando ya sale el óvulo, el sitio en donde estaba el óvulo va a producir la progesterona, que es la otra hormona de la mujer. Y la progesterona es la que ayuda a eliminar, ¿no es cierto?, a eliminar aquello que preparó la matriz, que preparó el útero para recibir al nuevo ser. Entonces, finalmente, esta fase terminará con la menstruación. Entonces, la fase estrogénica y progesterónica de la mujer actúa directamente en la vida de una mujer. Mira, ¿cuándo actúa directamente? Ahora veamos la aplicación sexual de aquello. Es que si es que la mujer que tiene una vida sexual activa, ¿no es cierto?, puede tener y puede embarazarse. Esa es la primera circunstancia. Puede embarazarse alrededor de los 14º día, se puede embarazar. Y a partir del 14, 15, 18 días y una vez embarazada o el huevo fecundado, está preparándose para ser mamá.
Mira cómo cambió totalmente la vida de una mujer. La mujer que no va a tener una vida, digamos que no tiene una vida sexual y que no tiene esa posibilidad, lo único que está haciendo es esperando su ciclo menstrual. Está esperando su ciclo menstrual. Entonces, de hecho, mira, la persona que está con actividad sexual y no quiere tener un bebé necesita utilizar anticoncepción. Entonces hay anticoncepciones hormonales, inyectables, implantes, etcétera. Pero también hay personas que no quieren, no quieren utilizarlo por principios religiosos, pero que quieren. Entonces tiene que saber muy bien las medidas no invasivas que se llaman, de aquellas medidas fisiológicas, cómo dura el ciclo menstrual, cómo es la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello impacta en las personas. Va a impactar, dice a veces que por utilizar ¿cómo se llama? Anticoncepción oral, ¿no? Cambian su cuerpo, se hacen más gorditas, etcétera, etcétera. Dice. Hay otras que tienen sangrado, en fin. Es decir, todo va a cambiar en la vida, ¿no es cierto? ¿En beneficio de qué? En beneficio de que pueda tener una sexualidad sin riesgo, sería en este momento, sin riesgo de embarazo, no sin riesgos, porque hay dos tipos de riesgos, el uno el embarazo y el otro el de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, que para ello, en cambio, sugerimos que, como ya dijimos, en el aparato reproductor masculino, la utilización del preservativo. Entonces, toda persona, toda mujer, ¿no? La mujer tiene que, el hombre siempre debe andar guardado en su, en su carterita un preservativo, si tiene una vida sexual. La mujer que tiene una vida sexual activa tiene que estar guardado siempre un preservativo en su carterita. Sin temor, porque tienen que cuidarse, pues, ¿no es cierto? Porque menos pensado el, una relación sexual puede ser no prevista, ¿no es cierto? Puede ser cualquier momento. Entonces, usted va a cuidarse, la mujer se va a cuidar de no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual y segundo, de no ser mamá antes de tiempo, antes de que se gradúe, ¿cierto? Entonces, todo ello son circunstancias que influyen en las personas, que influyen en los seres vivos, en las mujeres, en los hombres, porque forman parte de nuestra propia fisiología. ¿Ok? Entonces, el aparato reproductor femenino, igual que el masculino, vamos a encontrar órganos que se encuentran externamente, se llaman órganos externos, y otros órganos que se encuentran en el interior, órganos internos. ¿Cuáles son los órganos externos? Los órganos externos son los labios mayores, estos son los labios mayores, ¿cierto? Que cubre a los labios menores, y en los labios mayores, en su vértice anterior, va a encontrarse el clítoris, que es un órgano ereptor en la mujer, que se encuentra cubierto que con el capuchón del clítoris, y que este clítoris va a tener cuerpos cavernosos, va a tener un glande, ¿no? Es un pene pequeño, ¿cierto? Pequeño. ¿Ya qué más? Vamos a encontrar el introito de la vagina. Este es el introito de la vagina, es decir, la parte o orificio externo de la vagina, donde en la mujer que no ha tenido relaciones se encuentra una telita, una membrana que puede ser perforada, ovulada, diferentes formas, ¿no? Y que luego, cuando ya tuvo su primera relación, se vuelve unas carúnculas, como tubérculos alrededor, y forman los llamados carúnculas himeniales. Y aquí tienes el introito. Entre el clítoris y el introito vaginal se encuentra el orificio uretral, lo que llamábamos la uretra femenina, ¿no es cierto? Ustedes se encuentran, aquí está la vejiga, mira,
aquí termina la uretra y aquí se le ve el orificio. En aplicación médica, ustedes tienen que saber bien esto. ¿Por qué? Porque algún rato, cuando estén en cursos más superiores, tendrán que pedirle, alguien le va a decir, William, dame poniendo una sonda a la señora porque vamos a prepararle para una cirugía, supongamos. Entonces tú tienes que ir a buscar la uretra femenina, que no tienes que olvidarte, que se encuentra entre el clítoris y el orificio vaginal. Ahí se encuentra la uretra y tienes que penetrar por aquí la sonda, entrar acá, y cuando sabes que está aquí, cuando ya te salió orina, en ese momento insuflas. O sea, ¿qué es insuflar? Porque aquí en el vértice hay una bolsita que insuflas o con aire o a veces también algunos con líquido. ¿Para qué? Para que se retenga de aquí dentro la sonda y no se salga. Entonces, si tú no conoces, no sabes dónde está la uretra, ¿no es cierto? Entonces, ¿por dónde irás a poner? Capaz que comiences a poner la sonda por el ano, ¿no es cierto? Pero el ano está en el periné posterior. ¿Qué es lo más común que puede pasarle? Que comiences a poner la sonda por el introito vaginal y metes y metes, metes. ¿Y qué estás metiendo? En la vagina. O sea, estás metiéndote acá, ¿no es cierto? Y es obvio que si tú pasas unos 3 o 4 centímetros ya debe salir orina. Entonces tienes que aprender esto como aplicación. ¿Cuál es? También aquí, sin ser un órgano, sino más bien una elevación de tejido celular subcutáneo, pero le ponen como que fuera un órgano, así que todas las anatomías le describen al monte de Venus. Este es el monte de Venus, en donde se fija, donde este tejido célulo adiposo, donde se pone el ligamento suspensor del clítoris, llega hasta acá, ¿no? Y hay piel, tejido celular subcutáneo, vello o pelo abundante en ese sitio. Es un órgano, lo que sí es importante, que es un órgano muy sensorial, o sea, tiene mucha sensibilidad a nivel del monte de Venus. ¿Y cuáles son los órganos genitales internos? Entonces, los genitales internos, nosotros vamos a tener los ovarios, que es una glándula de secreción mixta. Tenemos las trompas, que es la conexión entre el ovario y el útero. Tenemos el útero y finalmente la vagina, el órgano de la cópula. Entonces, estos son los órganos genitales externos, ¿cierto? Estos son los órganos genitales externos. ¿Qué vamos a decir? Aquí tenemos el monte de Venus que, como ustedes ven, está lleno de pelo, son muy sensibles, ¿no? Produce una elevación. Esta elevación se produce, ¿por qué? Porque aquí, en la parte profunda, se encuentra el pubis, el cuerpo del pubis, el tubérculo del pubis, que evidentemente en la mujer es mucho más pronunciado que en el hombre. Entonces, ¿qué encuentras aquí? Estos vellos. También tienes un poco de glándulas sudoríparas, glándulas, a veces un poquito de glándulas escasas sebáceas, pero fundamentalmente sudoríparas. Y este vello pubiano se distribuye a cada lado de los labios mayores. Pues también aquí en los labios mayores, en la parte externa, vas a encontrar también vello del vello vulvar, ¿no es cierto? Este vello que se encuentra aquí en algunas personas puede también prolongarse los vellos hacia la parte interna de la pierna. Entonces, esto sería lo que es el monte de Venus. Luego tenemos los labios mayores, que como ustedes ven aquí, los labios mayores son repliegues cutáneos, que tienen una cara externa de piel, y con vello, como ven aquí también, pero tiene una cara interna más bien de tipo mucoide, mucosa, es una mucosa, que cubre a los labios menores.
que cubre a los labios menores. Entonces, estos labios mayores se dirigen hacia la parte anterior, formando un ángulo, un vértice, y hacia la parte posterior, que también a veces se le conoce como repliegue posterior, también se les llama horquilla, a pesar de que los labios menores también se les llama horquilla. ¿Qué separa de los labios mayores a los labios menores? Separa un surco. Este surco que ves aquí se encuentra entre el labio menor y el labio mayor. Perdóname que se me está... Ya. Me estaba acabando la batería. Bueno. Entonces tiene los labios mayores, entonces los labios menores. Entonces los labios menores también van a tener dos caras y un borde, ¿no es cierto? Una cara que mira hacia el labio mayor y al surco interlabial, porque lo que se encuentra entre el labio mayor y el labio menor es un surco, es el surco interlabial, ¿ya? Y los labios menores va a tener entonces una cara externa que mira al surco y que está obviamente relacionado con el labio mayor. Y tiene una cara interna, cosa que se encuentra cubierto, que se encuentra cubriendo al limen, al introito de la vagina, al orificio vaginal externo, también cubre la uretra, no cubre la uretra, y hacia adelante va a formar parte de la envoltura del clítoris en la mujer. Aquí se vuelve una envoltura, ¿no? Capuchón se le dice también, del clítoris. Y hacia abajo encuentras una horquilla, ¿cierto? También le llaman vestíbulo, ¿cierto? Horquilla. Este es entonces la cara interna que cierra. ¿Qué función cumple? Cerrar. ¿Qué está haciendo? Está protegiendo el introito de la vagina y también, por supuesto, la uretra. Eso es lo que hace. Cuando se cierra, está taponando la parte externa de la vagina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros en los órganos externos? El clítoris, ¿no es cierto? ¿Qué es el clítoris? El clítoris es un órgano eréctil. Es un órgano eréctil que tiene una raíz, que tiene un cuerpo y que tiene un glande. Y que se encuentra envuelto en una cobertura que tiene totalmente, que se le conoce como prepucio del clítoris. Así como tiene el pene, tiene un prepucio, que son prolongaciones de las estructuras que acabamos de mencionar. Entonces, el pene, igual, el clítoris tiene la misma estructura del pene, es decir, son cuerpos cavernosos y tienen una cabecita, un glande. Entonces, los labios mayores tienen esta cubierta de pelo, separado el muslo por el surco genitofemoral, importante haberlo dicho esto. La cara interna o media, lisa y rosada, se relaciona con el labio menor de la vulva. El borde superior cubre las ramas isquiopubianas y la región urogenital. Su borde inferior cubierto de pelos. El extremo anterior confundido con el monte de Venus. Y el extremo posterior se pierde en los segmentos del perine y forma la comisura posterior de los labios. ¿Qué son los labios menores? Tiene una cara lateral o externa lisa, separada de los labios mayores por el surco interlabial. Se les llama mejor interlabial más que labial, ¿no? Su cara medial forma la pared lateral del vestíbulo de la vulva, cubre al introito vaginal. Su borde superior forma el bulbo del vestíbulo, el inferior liso y dentado, y su extremo anterior confunde con el monte de Venus, y su extremo posterior forma la comisura posterior de los labios o llamado también horquilla labial. Entonces aquí nuevamente mira la relación con el perine que ustedes estudiaron. O sea, el otro año nosotros estudiamos perine
Y esa relación importante, ¿dónde se encuentra? Todo esto se encuentra en el perine anterior. Todo esto se encuentra en el perine anterior, porque este es el perine, toda esta estructura de aquí que va del pubis al coxis y que va de los isquion de un lado al otro del isquion del otro lado, y que se complementan con los ligamentos ciático mayor y ciático menor lateralmente y con las ramas isquiopubianas lateralmente en la parte anterior. Entonces, la parte anterior del perine tiene los órganos genitales, en cambio que en la parte posterior vamos a tener el ano y sus estructuras anexas. Era el monte de Venus, ya habíamos dicho, tiene la continuidad con los labios, se debe a que la piel está revestida por una gruesa capa de tejido adiposo, pero con terminaciones nerviosas, no se olviden. El clítoris, que era, este es un órgano eréctil formado por sus cuerpos cavernosos que son análogos a los del pene y sus envolturas, piel, capa celular y fascia del clítoris, es decir, tienen igual las envolturas parecidas al del pene. Tenemos también aquí algo que es importante, que no habíamos mencionado antes, es que aquí se encuentran la desembocadura en la parte casi cerca de la apertura del orificio vaginal, se van a encontrar los tubitos de las llamadas glándulas de Bartolino, también llamadas glándulas vestibulares mayores. Entonces estas terminan aquí en el orificio vaginal y son las que producen una secreción lubricante, la que producen un contenido lubricante. ¿Lubricante para qué? Lubricante para el coito, o sea, para que pueda humedecer, digámoslo así, la vagina y el pene pueda deslizarse de mejor manera sin ocasionar mayor molestia. Luego tenemos aquí, teníamos el vestíbulo, en la parte esta de aquí, que es la parte, la hendidura, que es la depresión vulvar limitada por la cara interna de los labios. El vestíbulo es llamado también introito, ¿no? Vestíbulo de la vagina, limitada por la cara interna de los labios menores, por el clítoris hacia adelante y por el frenillo de la vulva en la parte posterior. Este es el vestíbulo vaginal. Entonces, ¿cuáles son las arterias que llegan acá? Aquí las arterias fundamentalmente son las ramas terminales de la ilíaca interna. Entonces, las arterias terminales de la ilíaca interna, no se olviden que la arteria ilíaca interna tiene ramas viscerales y ramas parietales, y que tiene una rama final hacia el final, que es la arteria pudenda interna. Entonces, fundamentalmente aquí vamos a tener la irrigación de la arteria pudenda interna, pero a los lados, en la parte lateral, vamos a tener la arteria pudenda externa. Esta pudenda externa que más bien viene de la parte lateral. Entonces, la arteria pudenda es la parte terminal. También tenemos una pequeña arteria que va a ir hacia el ligamento redondo. El ligamento redondo llega hasta el monte de Venus. No se olviden, el ligamento redondo reemplaza en el conducto inguinal del hombre, ¿qué es lo que encuentras en la mujer? El ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? Un ligamento que viene desde el útero y va y termina acá en el monte de Venus. En la parte superficial tenemos la arteria perineal superficial, también tenemos las arterias del clítoris, ¿no? Del prepucio y dorsales del clítoris, y también tenemos pequeñas ramas de la arteria del vestíbulo, la parte del introito. Pero fundamentalmente es la arteria pudenda interna la que se encuentra irrigando la mayor parte de esta área. ¿Cuáles son las venas? Las venas superficiales y profundas del clítoris y la vena pudenda interna. Es decir, todas las venas que acompañan a las arterias regresan por la arteria pudenda interna. Aló, no se me mueve. Me quedé en imágenes. ¿Cuáles son los nervios? Los nervios, el nervio inguinal que viene con el
ligamento redondo. El ligamento redondo genitofemoral, que es una rama también de la arteria del plexo lumbar, y por supuesto los ramos perineales, que son ramas del plexo pudendo, es la parte más inferior del sacro. Yo estoy con, ¿sí me escuchan, Sí, doctor. chicos? Sí, sí se le escucha. Porque aquí me da una nota como que se me fue y estoy medio en imagen, ¿sí me ven? Sí, como que se le está cortando un poco su señal. Estoy como, sí, aquí me salió algo, una nota que mi internet haga el favorcito de María Eulalia Sí. de ponerme también auxilio con bienestar, porque se me está yendo se me está yendo el El internet, internet. anótelo. Claro, estoy medio en imagen estable, estoy Sí, doctor. Y estatua. No se le escucha bien, doc. no, no se le escucha bien. Estoy en Doc, Creo que se le cortó. ya valió. ¿Ya? No, ya sé. ¿No? Creo que no. Entonces, miren aquí los diferentes sitios. Aquí está la Pudendex. Mm, Doc, no, no, no se le escucha. Bueno, ya se fue. Ya se salió. creo que fue hasta aquí la clase. Yo pensaba que era mi internet. Ya mismo le vuelven.
¿va? Pero ¿quién es el anfitrión? ¿Quién es el anfitrión? Esperen, voy a buscar. Mm, Es Navarrete. Ailis, es Creo que Ailis. Hailey es el anfitrión. ¿Puedes dejarme grabar, por favor? No, no grabar, perdón. Compartir pantalla. No sé cómo hago eso. A ver, Verás, déjame. pon en ese como escudito que tú tienes en la parte de abajo, tienes como una especie de escudo. Ah, ya. Hay ¿Ya? que permitir que los participantes compartan pantalla y tienes que dejar que tenga un vistito. Mm, ¿Ahí? A ver. Sí, ahí sí. Ya. 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 A ver, ¿dónde está el femenino? Aquí está. ¿Qué están viendo? Mi pantalla de acá, sí. Sí, estamos bien. Ya. Diapositivas. Entonces, se quedó aquí, ¿no es cierto? Se quedó en los vasos y nervios de la vulva. ¿Será que el doctor vuelve? Ya. A ver. Entonces, solo veamos las diapositivas y leámosla. Igual mañana tenemos de aparato reproductor masculino, entonces estudiarán, porque bueno, no sé cómo hagan, ¿no? Pero igual tenemos que estudiar todo el masculino y este. Y vendrán, por favor, pensando las ideas que dijo el doctor para su proyecto, su esa cosa materno infantil y eso, por favor, como sea, por si acaso mañana nos diga algo. Y ya, vamos con lo siguiente. Los órganos genitales internos, los ovarios, que son los que van a producir ovocitos, tienen elementos de la glándula de secreción interna, estos son los ovarios, tienen una cara lateral. Mm, Richard Ortega, ayúdame leyendo qué es la cara lateral. A ver. Dice la cara lateral. Dice que es nulípara, que está aplicada al peritoneo, presenta una depresión que se puede llamar como la fosa ovárica y tiene otra porción que es multípara, que es la fosita subovárica. ¿Sí va leyendo? Ya. ¿A qué crees que se refiere eso de nulípara y multípara? Cuando nulípara cuando aún no ha dado a luz, o sea, no tiene ningún hijo. No, no tenía Y ningún. para cuando ya ha tenido hijos, ¿no? Ya. Ya. Hades, ayúdame leyendo la cara medial, por favor. Ya. La cara medial está cubierta por el infundíbulo de las trompas uterinas y está envuelta por el mesosalpinx. Mm, No. ¿Sabe alguien qué es el mesosalpinx? Porque yo ya no sé, ¿no? Bueno, consultarán para mañana para preguntarnos qué es el mesosalpinx. María, en la siguiente diapositiva está ahí señalado el mesosalpinx. Ah, pero como tal, no te explico, solo hay una imagen, ¿verdad? Claro, solo está señalado cuál, o sea, que Bueno, entonces de igual forma consultarán qué es eso para mañana preguntarnos. Y, Sostiene las trompas de falopio, eso es. Como un ligamento. perdón para repetir. Según vi que era que sostenía las trompas de falopio. Ya. Bueno. Mm, sí. Andrea Toapanta, ayúdame leyendo por favor el borde mesovárico.
Mira, borde mesoovárico sirve de inserción para el músculo corto mesoovario. Se inserta en la línea mesoovárico. Ya. Stephanie Romo, por favor, ayúdame leyendo bordes libres. Ya, borde posterior es convexo y en melíparas está inferior a la fosa ovárica. Ya. Isaac Rivera, perdón, ayúdame leyendo la extremidad torácica, por favor. Bueno, ¿saben qué? Ya es las 9. Yo no sé si el doctor va a volver. No, ya volvió, ya volvió. Ya volví. Ya, doctor, porque no sabíamos si iba a volver o no. No sabía hasta dónde. Qué bueno que estabas tú. ¿Sabes qué creo que me pasó? ¿Qué pasó? Lo que me pasó es que creo que se me descargó mi computador y me conecté con otros alambres de otro computador. Y parece ser que ese alambre no le estaba cargando. No le estaba cargando, así que llegué el momento en que se descargó totalmente. Mm, Entonces este rato acabo de conectarle a ese alambre, pues, viendo qué es lo que está pasando y era eso. Se me descargó totalmente mi computador. ya, doctor. Bueno, igual nos Eso. quedamos aquí. Como usted llegando Ya. aquí hasta los vasos y nervios de la vulva. ¿Deja de compartir para que usted comparta o ya seguimos mañana? No sé. A ver, veámosle, ¿qué avanzaste? O sea, estábamos leyendo y viendo otra vez esta parte de aquí porque a usted se le cortó bastante, como que no entendíamos lo que usted nos dijo. Entonces queríamos saber si nos podría repetir para entender mejor de usted. A ver, espérate un ratito. A ver, aquí tengo una cosa. Vean. Le dejo de compartir yo para que comparta usted. Perdón, Ahí doctor, estoy bien. no le escuché. Ya, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Bueno, total, esto ya vimos, ¿no? Sí, como se está cortando un poquito. Ay, no sé. No tengo por dónde pasar. ¿Tú abriste? Sí, ahorita ya le dejo de compartir para que comparta A usted. ver, Ya, ahí compártale. no sé dónde estoy. Pues síguele tú compartiendo, yo voy explicando, ¿ya? ¿Ya? Ya, bueno, habíamos dicho que en la parte inferior, en la parte interna, había las glándulas estas de Bartolino, ¿no? Estas son las glándulas y tienes aquí en la parte externa del orificio vaginal, tienes la desembocadura de estas glándulas. Las glándulas son submucosas, están debajo de la mucosa vaginal. No aquí como que se le ve que hay unas bolas. Pero a veces se produce inflamación de las glándulas de Bartolino. Ya les decía que es la que produce una secreción, un líquido viscoso que contribuye para la lubricación, para el coito fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, pero a veces se produce una infección de las glándulas de Bartolino por varias razones.
por bacterias y también por infecciones de transmisión sexual, es decir, pues, los gonococos, las clamidias, es decir, cualquiera de ellas pueden provocar una inflamación. Y a veces se produce una inflamación y se agranda. Y en la parte externa se ve las glándulas de Bartolino así como bolitas. Ahí sí que, obviamente, lo que le toca hacer al médico cuando se forma ese tipo de abscesos es cortarle, eliminar, ¿no es cierto? Estas son las glándulas de Bartolino. Ya, entonces pásale. Entonces ya dijimos cuál es el vestíbulo. Es esta parte de aquí, limitada por los labios menores, para arriba el clítoris, abajo la horquilla. Y este es el sitio que se corta en la episiotomía. Generalmente desde aquí se corta hacia afuera, ¿no? Entonces vas cortando todos los labios menores y mayores para dar una mayor apertura en el momento del parto, especialmente en las primingestas, de las que por primera vez les realiza un corte en el parto natural. Ya, pásale. Esto habíamos dicho, fundamentalmente las arterias, la arteria que llega acá es la arteria pudende interna. La pudende interna es la arteria terminal de la arteria ilíaca interna o de la hipogástrica. Acuérdense ustedes que la ilíaca externa, la ilíaca primitiva se divide en ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca interna penetra en la cavidad pélvica. La ilíaca externa va hacia las piernas, o sea, hacia los muslos, formando la arteria femoral. Y una de las ramas de la arteria femoral precisamente va a ser la pudenda externa. La arteria externa, la pudenda externa. Entonces, esta pudenda externa va a estar irrigando la parte superficial de la región interna de los muslos y obviamente al área perineal, En cambio que la pudenda interna viene desde atrás y va a irrigar especialmente la parte más profunda, vas a tener ahí, llegarás hasta el clítoris, ¿no? Llegarás a los labios menores, al vestíbulo, al introito. Pero también hay otras arterias que aquí tienes que recordar. La arteria del prepucio y dorsales del pene vienen de la pudenda interna. La arteria del vestíbulo igual. La arteria perineal también viene de ahí. Son ramas de la pudenda interna. En cambio que la pudenda externa te da a los lados, en la piel, especialmente de la región. Las venas acompañan las arterias superficiales y profundas y van a desembocar en la vena pudenda interna la mayor parte de ellos. Los nervios era el nervio inguinal. El nervio inguinal, que es el rama del hilio inguinal. ¿Se acuerdan del hilio inguinal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era? A ver, el hilio inguinal. ¿Quién se acuerda? Ese nervio que se encontraba en la pared posterior en relación con la cara posterior del riñón. Ese es el hilio inguinal. Eran dos nervios, hilio hipogástrico y hilio inguinal. Entonces el hilio inguinal se divide en dos. Una que se va hacia la porción ilíaca y una que penetra en el conducto inguinal, ¿cierto? Entonces ese es el nervio que atraviesa el conducto inguinal y termina en el manto de Venus. También tienes el nervio genitofemoral. Este genitofemoral es una rama del plexo lumbar. Y las ramas perineales laterales. Ramas perineales laterales son los nervios que llegan allá, que forman parte del plexo sacrolumbar. Sacrococcigio. Pásale, por favor. Ya, luego tenemos los órganos genitales internos. Los órganos genitales internos, como ustedes lo pueden ver ahí, está constituido por el ovario, por la trompa, el útero y la vagina. Esos son los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal. Entonces, luego tienes tú el ovario que es el órgano que se encuentra, que es el órgano de la glándula mixta. Es una glándula mixta que produce óvulos, ¿no? Y que produce las hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los óvulos, antes de formar los óvulos, se forman los ovocitos. Hay unos ovocitos primarios, unos ovocitos secundarios, hasta dar
el óvulo maduro. En el parénquima del ovario, ahí se va a encontrar las células productoras de los estrógenos. En cambio, que la progesterona se origina de un folículo por donde sale el óvulo. No se olviden que todas las mujeres nacen con un número determinado de folículos que se encuentran en todo el ovario. Entonces, y lo único que se hace es que progresivamente van madurándose. Estos folículos tienen la forma de una especie de una ampollita dentro, que ahí se desarrolla el óvulo, y cuando se rompe, sale el óvulo a la trompa, y lo que queda en el fondo de lo que queda, este folículo de Graf que se llama, ¿no es cierto?, que se rompe, genera una hormona que es la progesterona. Entonces ahí se genera en el folículo la progesterona y los estrógenos en el parénquima. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado el ovario? Se encuentra ubicado en la pared lateral de la pelvis, en una zona que se conoce también como fosita ovárica por debajo de los vasos epigástricos. Ahí se encuentra, en la pared lateral de la pelvis. Entonces, ¿qué va a tener? Una cara, esa va a tener una cara lateral que mira hacia la fosita ovárica. Va a tener, cuando ya es multiovárica, cuando ya tiene varios años, se descienden ligeramente, ¿no? En la multípara, fosita subovárica. La cara interna, en cambio, va a estar en contacto con el infundíbulo, con esto de aquí. Esto se llama infundíbulo de la trompa. Ya vamos a ver que la trompa tiene 4 porciones, pero la parte más externa, esta parte más externa, ese como dedos, se conoce con el nombre de infundíbulo, y esos dedos se conocen con el nombre de fimbrias. Entonces la cara medial está cubierta por el infundíbulo de las trompas uterinas, y a su vez todo esto está envuelto en un meso que ya vamos a ver cómo se conocen los diferentes mesos. A ver si me ayudas pasando. Ya, entonces aquí tienes todos los mesos. ¿De dónde vienen estos mesos? Estos mesos vienen desde acá. Todo esto es meso. Esto es meso, esto es meso, todo es meso. Entonces, no, regrésale. Entonces, mira, lo que se encuentra entre la trompa y el ovario se llama lo que se llama mesovario, se llamaría todo lo demás, ¿no es cierto? O mesosálpix, o ovario sálpix. Pero ahí está dividido en dos partes. Lo que está pegado al ovario es el mesosálpix, y lo que está pegado al ovario se llama mesovario. Y debajo, miren, debajo del ovario está el ligamento ancho. Entonces, el ligamento ancho es el mismo que se extiende desde el borde del útero, exactamente por donde está apoyando María, y se extiende a los lados lateralmente hacia la pared pélvica. Entonces, para terminar de ovario, para dejar solamente aquí el ovario tiene estas formas extremas, va a tener además, se va a estar formado, va a tener varios ligamentos, uno que se dirige al ovario, que se llama, que se dirige al útero, que se llama el ligamento útero-ovárico, este de aquí, otro que se dirige hacia la parte superior, el llamado ligamento suspensor del ovario, que más o menos va casi del polo superior, del polo inferior, y el meso ovario que encuentras aquí, y el ligamento ancho. Es decir, esos son los ligamentos de sustentación. El óvulo se encuentra irrigado, ¿por qué? Pasémosle para ver, se encuentra irrigado fundamentalmente, aquí está el borde mesovárico, ¿no es cierto? Aquí están los folículos que te decía, ¿no? Es decir, mira cómo se forman estos folículos primordiales. Este es el epitelio germinativo, todos estos. Luego se forman los folículos primarios, ¿no? Luego van haciéndose más grande, ¿no? Y se van formando los ovocitos. Luego tienes el folículo secundario, ¿no? Entonces tienes el folículo vesicular, o sea, tienen forma. Y finalmente tienes el
el, el óvulo o el saco de, el antro, el ovocito. Esta es la zona pelúcida, ¿no? En donde luego se rompe. Este de aquí se va a romper y el óvulo que está aquí dentro sale por este lado de acá, el ovocito que va a ser ovulado. Entonces, cuando queda esto, cuando queda el folículo, queda vacío, se forma este que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que es el que va a producir la progesterona. Progesterona que dan caracteres que fundamentalmente sirve para, ¿qué nomás? La segunda fase del ciclo menstrual. Sirve para anidar el huevo fecundado. O sea, el óvulo fecundado anida y él es el que le alimenta, el que le protege. Además, es el que le ayuda a sostenerse bien del útero. Cuando hay falla de progesterona o la progesterona está muy baja, la madre puede hacer aborto, puede producir aborto. ¿Por qué? Porque no le ayuda la progesterona. Por eso hoy se administra. O sea, una señora embarazada rápidamente se le pide estrógenos y progesterona para ver cómo está la concentración. Si es que vemos que está baja la concentración de progesterona, se administra progesterona sintetizada para que le ayude a fijar. La progesterona le ayuda a fijar el huevo fecundado hacia el endometrio, o sea, la cavidad interna de la cavidad uterina. Tienes bordes libres, pues tienes el mesovario. Ya les dije cuál era el músculo que sirve inserción para el músculo corto mesovario, se inserta en la línea. Tienes bordes libres, posterior convexo, las nulíparas, inferior la fosa ovárica, ya dijimos. Tiene una extremidad tubárica compuesta por vasos ilíacos externos, ligamento suspensor del ovario y la franja ovárica. Y tiene una extremidad uterina en donde se encuentra el ligamento útero-ovárico, ligamento propio del ovario. ¿Cuáles son las arterias que llegan? Fundamentalmente dos arterias. Una, la arteria ovárica, pues, si quieres pasarle a la siguiente. La arteria ovárica, no está ahí. No sé en qué parte estaban las arterias. Aquí están. Tienes la arteria ovárica, ¿qué rama de quién? Rama de quién es Jailis Navarrete. ¿Quién me dice rama de quién es la arteria ovárica? A ver, Paola, quieres hablar, pero estás apagando el micrófono. Rama de la aorta abdominal. Rama de la aorta abdominal. A ver, eso es muy importante saberlo. La arteria ovárica es una rama de la aorta abdominal. Y también tiene ramas ováricas que provienen de la arteria uterina. ¿Y la arteria uterina es rama de dónde? Montserrat Villalba, ¿rama de dónde? Isaac Rivera, ¿rama de dónde? La arteria uterina. Es rama de la hipogástrica, de la ilíaca interna. Eso no pueden olvidarse. Eso yo creo que ya les hice una revisión. Yo sé que esto debe ser del otro semestre, pero cuando hablé yo de riñón, algo creo que ya les hice una revisión ahí, no sé. En algún rato hay que hacerles una revisión. Esto no pueden dejarse de saber. Entonces, las arterias uterina es una rama de la hipogástrica. Y la arteria uterina da ramas tanto a la trompa uterina como al ovario. O sea, que cuando yo les pregunte, ¿por quién está irrigado el ovario? Me dicen, por la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal, como dijo la compañera. Y ramas ováricas, rama de la arteria uterina. Las venas acompañan a las arterias, son venas ováricas que van con la arteria ovárica, desembocar en la vena cava, y las venas uterinas y las venas ováricas que van hacia las venas uterinas. Los nervios que tenemos ahí es el plexo ovárico, que es un plexo formado por el sistema simpático y parasimpático, y más arribita el plexo intermesentérico. Pásale, por favor. Ya, bueno, vamos a dejar esto, trompa y útero para la clase siguiente. Ya, entonces mañana tomamos el trabajo. Hazme un favor, María, si es que tienes tú una lista de tus compañeros,
Tarazme llevando las asistencias. En esta semana creo que ya van a ayudarme ¿cómo es? A rescatar mi contenido de las páginas. Fue con el director de TICS. Así es que me ofrecieron para el fin de semana, pero no estaban funcionando. Es que esperamos que en esta semana. Ya, doctor. En todo caso, por favor, si me puedes dar una listita, es para irles poniendo las notas, tener en esa lista, en Excel. Me puedes mandar en Excel aquí y yo ya voy poniéndole las notas de los trabajos, porque mañana ya tengo un segundo trabajo con ustedes. Ya. Y hay que estudiar bastante, chicos, ¿no? Sí, muchísimas gracias entonces. Ya, bueno. Un abracito, pórtense bien, cumplan las promesas. Diario estudiar, ¿ok? Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, Doc. Pasen bonitos. Mañana, doctor. Hasta mañana, chicos.